Inge, el audio creo no se le escucha. Oh, ya. Buenas. Bueno, continuamos eh, en el colchón disipador se pueden hacer estos drenes, ¿ya? Estos drenes que, por ejemplo, si es que aquí tenemos el flujo del agua, el colchón llega a culminar en esta zona, siempre existe la supresión, ¿ya? Dependiendo de la altura de carga del flujo, de la altura de carga hidrostática. También se calcula con esa altura de carga la supresión, que es una presión hacia arriba, ¿ya? El suelo se llena, el suelo, sus poros vacíos, su volumen de vacío, sus poros se llenan de contenido de humedad y ejercen presión hacia arriba en el colchón disipador. Para mitigar ese efecto y que no sea un- una fuerza desestabilizante, se puede implementar drenes, ¿no? Que serían huequitos de 4 pulgadas, tubos de 4 pulgadas de desagüe dentro del colchón disipador para permitir que incluso tenga conexión, ¿no? Si se tiene conexión, ¿no? Bueno, si tiene contacto entre el flujo que está por encima del colchón disipador a través de esos huecos y el flujo que tiene el contenido de humedad debajo, el agua debajo del colchón disipador, esta gráfica de la supresión también se va a modificar, ¿no? Existen varias teorías es que pueden ver también empresas que se llegan a, por ejemplo, disipar, ¿no? Y se llegan en la medida en la que se implementen la cantidad de trenes. Si, por ejemplo, inicialmente se tenía una supresión de este esquema, de esta magnitud, estos drenes hacen que se reduzca la supresión, ¿ya? Va a ser, se va a mantener la supresión, pero va a minimizar su magnitud, ¿ya? Ese es el efecto de los drenes, ¿no? Eh, la longitud de la aleta se puede determinar en función de la ecuación. eh, eh, la diferencia, por ejemplo, de 1,1 menos el PRU en la sección 1 al cuadrado dividido entre 120, todo esto multiplicado por el tirante 2 más el tirante 2 dividido entre 3, ¿ya? Este puede ser la longitud de las aletas a continuación de el colchón disipador. Y el limitador de gasto se ubica aguas abajo del bocal en un antecanal cuya función es evacuar el exceso de agua en el río, ¿ya? Por ejemplo, ingresa más agua o más caudal en el bocal, esto se puede llegar a disipar, o bueno, se puede exceder, ¿no? O bueno, no exceder, sino evacuar el caudal de excedencia, ¿ya? Con este limitador de gasto. En el diseño se basa en la hidráulica en un vertedero lateral, ¿no? Comúnmente, si por ejemplo tenemos ahí una pared lateral del canal, y aquí se vierte el agua de excedencia, ¿no? Y circula el caudal de diseño. ¿Ya? Sin embargo, por el vocal puede ingresar cualquier caudal superior al de la dotación, sin que ocurra esta avenida de diseño, por lo cual la altura de este umbral del vertedero, esta altura, debe estimarse con un criterio, ¿no? En realidad, esto se debe calibrar, ¿no? Se puede hacer modelaciones de flujo o se puede hacer modelos de escala para hacer circular con bomba el caudal, cualquier diferentes caudales y ver la composición de la bifurcación del caudal que se vierte
y el caudal que continúa en el canal, ¿no? Aquí tenemos algunas propiedades del barraje en inclusive en una máxima avenida, ¿no? Se puede ver muy bien las líneas. Este supongamos que es la cota de la energía del agua. Esta de aquí es la superficie del agua, ¿ya? En la superficie del agua, aquí tenemos el fondo o la base y aquí, por ejemplo, tenemos el vocal, la compuerta del vocal, cuando tenemos un vocal sumergido. Aquí tenemos un caudal de excedencias. Aquí tenemos algunas pares de fusibles en barrajes, donde se puede presentar ahí diferentes socavaciones, ¿no? Tenemos el limitador de gasto, bueno, como ya lo habíamos graficado, este es un vertedero lateral, ¿no? Es un vertedero lateral que va a cumplir su función de evacuar el caudal de excelencia. Es recomendable ubicar este vertedero cerca del bocal, por lo que se deberá calcular la curva de remanso que se va a provocar cuando pase el agua por el bocal y tenga esta reducción del caudal en el vertedero, ¿ya? Y eso se calcula directamente con Bernoulli apoyándose de las ecuaciones de continuidad, ¿no? Una curva de remanso. En esas condiciones se estima el tirante donde se contrae la vena cerca del bocal, ¿no? Donde esa contracción va a ser igual a 0,61 la altura del bocal completamente ahogado, ¿ya? Ese caudal que pasa a través del canal después del limitador de caudal, después del vertedero, va a ser a 2,39 esta longitud que se puede calcular como E por L sub B menos E dividido entre E por el pi más 1, ¿ya? Estos parámetros los vamos a ver aquí en la gráfica. ¿Dónde está la gráfica? Un momentito. Les falta ahí la grafiquita, lo digo borrar abajo, donde L sub B es la longitud efectiva del bocal por la presencia de la rejilla, H sub B es la altura entre el espejo del agua en el cauce y el centroide del bocal, y H sub B es la altura del bocal. Pi es el ancho o el diámetro del barrote, estos barrotes que se ven al inicio de las imágenes de la presentación, y Q es el gasto, ¿no? Ese caudal, ese caudal del vertedero se puede calcular con esta ecuación del vertedero, ¿no? Donde va a ser igual al caudal de diseño o el caudal que pasa menos el caudal de diseño, ¿no? El caudal que pasa por el bocal menos el caudal de diseño. Este coeficiente M de el vertedero puede ser 0,28 para pared gruesa con aristas vivas y 0,33 para pared gruesa con aristas redondeadas.
tenemos un esquema de este vertedero lateral, ¿no? Este vertedero lateral es esta ventanita donde ahí tenemos el tirante, la longitud del vertedero, la altura del vertedero aguas abajo, la altura del vertedero aguas arriba, y con estos parámetros, y esta es la altura de cresta del vertedero, ¿no? La relación del tirante aguas arriba va a ser la altura de cresta más la altura de carga sobre el vertedero aguas arriba, ¿no? Aquí tenemos un esquema del limitador de gasto y una rápida, ¿ya? Este es el limitador de gasto que vemos aquí con las medidas. Y aquí tenemos la rápida a partir de la cresta del vertedor, ¿no? Desde este canal, transversalmente a esta gráfica, continúa una rápida para verter este caudal de excedencia, ¿no? Donde va a ser la rápida que continúa hasta el canal, hasta el río. Antes de evacuar al río, tiene que tener su fosa, su colchón disipador, ¿no? Igualmente, esa altura de la profundidad de la fosa, perdón, del antecanal, es la altura del limitador de gasto más la altura de la cresta del limitador de gasto, ¿no? En ecuación podemos verificar que es esta ecuación. Esa altura de cresta del limitador de gasto va a ser h sub 1, que es la altura del vertedero, más 0,15 metros, ¿ya? Para calcular la profundidad de cimentación del barraje y los muros de protección, vamos a tener que se requiere el caudal máximo de diseño, se tiene que hacer un levantamiento topográfico del río, donde se va a obtener el ancho, la pendiente, toda la sección transversal del cauce y un tramo de una sección longitudinal, las características del lecho del río para estimar la rugosidad de Manning, el tamaño de los sólidos del río, es decir, la granulometría, donde la granulometría nos va a determinar el diámetro 50 y el diámetro 90, el radio de la curvatura del río, es en caso de no estar en un tramo recto, ¿no? En caso de que sea, por ejemplo, una curva. En caso de esta curva, se debe tener este radio. Todo esto depende del levantamiento topográfico y el caudal del diseño. Para el método de cálculo de la rugosidad del cauce, este es un método que proviene de la granulometría, ¿ya? En función de la granulometría, podemos tener la rugosidad de Manning 0,038, el diámetro que pasa el 90% de la muestra, elevado a un sexto. Ya también se puede determinar por causa o por tablitas, por ejemplo, si se tiene tablas de lechos con corazamiento, si se tiene tablas perdón, rugosidades con acorazamiento, rugosidades con, con material aluvial, si se tiene ríos con vegetación, etcétera. Entonces, ese tablas es un buen método. Bueno, no es tan exacto, pero se puede tener algunos parámetros. Otro método es la rugosidad compuesta, ¿no? Que por ejemplo, si es que consideramos de un levantamiento de las características de la sección de estudio del río, consideramos o delimitamos secciones en las que se encuentran con, por ejemplo, vegetación, va a asignarle una rugosidad. Si vamos a tener secciones que cuentan con eh, rocas en diámetros mayores a las 3 pulgadas, o otra sección que se encuentra con arenas, dependiendo de la composición del cauce,
y los perímetros mojados se puede determinar una rugosidad compuesta, ¿no? Y otro método es considerando el tirante normal del río, ¿no? Que obviamente en función del tirante también cambia las rugosidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí un cauce con, por ejemplo, arenas o gravas, si tenemos posteriormente ahí otro material, rocas, tenemos, por ejemplo, vegetación. Entonces, dependiendo de estos perímetros mojados, estas longitudes, este perímetro perímetro uno o 2, perímetro 3, perímetro 4, perímetro 5, por ejemplo, estos van a cambiar en función del tirante, ¿no? Si yo tengo el tirante aquí, el perímetro uno será hasta ahí, ¿no? Si tengo el tirante hasta aquí, el perímetro uno está aquí. Entonces, esto cambia en función de las condiciones del río. Además, si aparece una crecida y viene una crecida y desaparecen ya la composición de esta sección transversal, bueno, ya mi rugosidad ya no va a ser esa, ¿no? Entonces es un poco complicado la modelación de cauces naturales o la hidráulica fluvial, ¿no? Existen diferentes métodos para estimar esta rugosidad, ¿no? La profundidad desde la superficie del agua hasta el nivel del fondo erosionada la podemos determinar con la siguiente expresión. La profundidad mínima de sedimentación va a ser igual a H sub S menos la altura de carga, el gradiente de salida en la tubificación, la supresión al inicio de la poza, el espesor de la losa al inicio de la poza y la longitud de la profundidad de su excavación al final de la poza. Son parámetros constructivos que tienen que considerarse en función de los parámetros del cauce, ¿no? Por ejemplo, el gradiente de la salida de la tubificación y la supresión al inicio de la fosa disipadora, ¿no? Por ejemplo, como le decía la gráfica, este es el colchón disipador. Aquí vamos a tener una supresión, ¿no? Este es el valor que me interesa para determinar, por ejemplo, su estabilidad, ¿no? Para diseñar una captación de río con la siguiente información, ¿no? Este es bueno, vamos a hacer este ejercicio ya de forma práctica el día martes, ¿no? Aquí tenemos los parámetros y con todas las consideraciones realizamos este ejercicio práctico. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, les recomiendo que, bueno, no les he cargado el contenido mínimo, les voy a cargar el día de mañana, pero van a presentar el martes, ¿ya? Tenían sus prácticas, van a presentar el martes, les voy a dar este fin de semana más. Y